Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a continuar con donde nos quedamos el último día, hablando de esta interpretación de las posiciones teóricas y filosóficas de Lotze por parte de Heidegger en su obra Lógica, la pregunta por la verdad, que como ya dijimos es un compendio de el material utilizado para las clases de Heidegger durante el semestre de 1926-1927, el semestre de invierno. Estábamos hablando de la cuestión de la verdad y fundamentalmente de la idea de validez, ¿no? Que consiste en la verdad en el contexto de las proposiciones o los juicios o los enunciados o las oraciones. Es decir, estamos estudiando cómo Lotze interpreta la verdad apofántica. Bien, lo apofántico, la apofansis en griego, es esta, digamos, manera de entender el mostrar a través del lenguaje. El lenguaje sirve para hablar de las cosas. En la medida en la que nosotros comprendemos el significado de las palabras, es decir, entendemos qué es a lo que está aludiendo esas palabras, en esa medida es en la que entendemos lo apofántico. Lo apofántico consiste en el mostrarse de las cosas a través de la estructura judicativa del juicio, relativa al juicio, es decir, bajo la forma de sujeto, verbo, predicado. Bien, entonces, nos habíamos quedado hablando de la cuestión de lo verdadero, entendido como aquello que permanece intacto, aquello que permanece siempre igual, idéntico a sí mismo, a pesar de el cambio permanente en el flujo de la conciencia que vive. Bien, nosotros estamos viviendo y en tal medida estamos teniendo una multitud de impresiones que se van sucediendo en el tiempo en función de la atención. Es decir, ahora mismo estoy mirando la cámara y por lo tanto tengo una impresión directa de la cámara, pero si giro la cabeza me encuentro con la pared y tengo otro tipo de impresión. Sin embargo, lo que viene a decir Lotze, lo que viene a decir Heidegger a través de Lotze, es que existe algo así como lo permanente. Lo permanente sería, por ejemplo, la idea de cámara o bien la idea de pared. La idea de pared y la idea de cámara es ese contenido al cual hago alusión para referirme a aquello que se está movilizando, aquello a lo cual hacia lo cual se moviliza mi impresión, aquello hacia lo cual va mi atención, ¿sí? Entonces, la designación como cámara o designación como pared es la primera formación de las impresiones dentro de la multiplicidad fluyente de los estímulos psíquicos o de las sensaciones. Bien, estamos hablando de una especie de modificación de una impresión. Heidegger va a utilizar el término de nivelación o también se puede hablar de objetivación. Cuando yo digo estoy viendo la cámara, lo que hago es objetivar una impresión. Es decir, estoy comunicando desde el plano semántico una impresión psíquica. Bien, es decir, estoy transformando de algún modo esa impresión que no está conformada por palabras, sino que es la pura conciencia mirando algo, la estoy transformando, de algún modo modificando hacia el plano lingüístico para que sea comunicable y comprensible por otros. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un color, el color rojo, y ese color rojo que vemos es una representación. ¿Por qué? Porque es nombrado como rojo. Es algo que hemos destacado dentro de nuestra percepción. La percepción siempre es múltiple. Uno siempre tiene en consideración una serie de cuestiones.
no infinitas, porque no somos omniscientes, pero sí que es verdad que yo puedo estar ahora mismo percibiéndome a mí mismo en mi propio estado de ánimo, pero también puedo estar hablando y también puedo estar pensando en lo que tengo que hacer después. Cuando yo hablo en concreto de una posición dentro de esta multiplicidad de alusiones a las que hace referencia mi atención, lo que hago es nombrar algo. Cuando lo nombro, cuando digo estoy viendo algo rojo, lo que hago es destacar y por tanto objetivar un estado de mi pasión, de mis afecciones. A lo que voy es que el contenido de lo nombrado, lo rojo en cuanto tal, eso es algo autónomo, eso es una idea y por lo tanto queda al margen del fluir de la conciencia y es precisamente lo que estamos buscando, es decir, aquello que permanece siempre de la misma manera, permanece siempre igual, es siempre sí mismo. ¿Y por qué? Porque esto nos dará pistas, de acuerdo con Lotze, de las leyes generales de la conciencia, es decir, de aquello que es necesario siempre, dentro de las conexiones, de las representaciones, de acuerdo con la legalidad psíquica. ¿Vale? Entonces, la afección, el estar viendo algo, es objetivado en un contenido autónomo, es decir, cuando yo digo estoy viendo rojo, lo que hago es inteligibilizar lo que estoy viendo. A ver si se entiende. Lo que hago es utilizar un concepto determinante que me permite objetivar mi percepción. Es decir, puedo enunciar lo que estoy viendo porque dentro de mi percepción se enmarca ese concepto, o dentro de una percepción se incrusta el concepto de lo rojo. Para que yo pueda percibir el rojo necesito de el concepto de rojo. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder enunciarlo, para poder inteligibilizarlo, es decir, hacerlo inteligible. Nosotros convertimos la realidad en algo comprensible o inteligible en la medida en la que enunciamos dicha realidad, la decimos, la comunicamos a otros. Lo humano, se entiende a través de los conceptos. Nosotros lo que comprendemos son conceptos. No podemos acceder a ese estado íntimo o propio de la impresión de cada cual, sino que a lo que tenemos acceso es a lo que nos cuentan que están viviendo. ¿Bien? Y nosotros podemos comprender al otro en la medida en la que es capaz de transmitirnos, de objetivar eso que está viviendo en un plano psíquico. ¿Bien? Entonces, los predicados son una manera de determinar esto y aquello, es decir, la percepción pura y simple, lo que se suele llamar intuición, que es la forma primordial de conocer. Entonces, estos conceptos determinantes, lo rojo, lo bueno, lo importante o lo que fuera, son determinaciones genéricas que sirven para múltiples percepciones, para múltiples intuiciones, para múltiples vivencias. ¿Por qué? Porque hacen referencia a cualidades sensibles y sirven para muchos estados de cosas en la medida en la que son genéricos, son géneros, es decir, son cosas que son eternamente constantes e iguales a sí mismos. Son fijados, ¿vale? Estos conceptos son fijados como objetos permanentes de la intuición interior, ¿vale? Esto es lo que se ha llamado ideal. Un ideal es un primer objeto verdadero de un conocimiento seguro. Bien, entonces lo que estamos buscando es encontrar en la conciencia y en sus representaciones lo permanente en sí
o los contenidos cualitativos, es decir, aquello que no depende de las impresiones, sino que las impresiones necesitan de estos conceptos que permanecen siempre iguales a sí mismos para convertirse en algo inteligible y comprensible por cada cual, en cada caso el suyo, como diría el propio Heidegger, ¿no? Es decir, lo que buscamos, en otras palabras, o en palabras de Heidegger, es el ser de la idea. Esos contenidos constantes e idénticos, como por ejemplo la negrura, la dulzura o la acidez. Estamos buscando las ideas, aquellas determinaciones de lo ente que consisten en tener una serie de notas características, una definición que permanece estable a lo largo del tiempo. Bien, y la cuestión del tiempo ya lo dije, pero es una cuestión fundamental, porque la conciencia tiene una vivencia del tiempo y la cuestión es que los conceptos tienen otro tipo de temporalidad en la medida en la que son idénticos a sí mismos y no cambian, son permanentes, son estables, son siempre su propio ser sí mismo, aunque esto es terminología filosófica que tampoco sé si aclara mucho, más bien lo contrario. Estamos preguntándonos por si estas ideas, o si este ser de la idea, si esta esencia de las ideas son algo o no son nada. Lo que está claro es que son algo, porque si no, no podríamos hablar de ello, ni siquiera podríamos hablar en general. Pero lo que tiene que quedar claro es que no son sustancias, ¿vale? No son objetos corpóreos, no son realidades ónticas, sino que estamos buscando por precisamente una realidad inteligible, una realidad ontológica, una realidad que tiene que ver con la manera que tiene el ser humano de comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Estamos buscando la significatividad del lenguaje, los significados que tienen las cosas. Lo vamos a descubrir, evidentemente, utilizando el lenguaje, utilizando la propia inteligibilidad de lo real. Y la cuestión es si al ser le corresponde un predicado o si bien, como decía Kant, el ser no es un predicado real. Si el ser de la idea es o no una realidad efectiva en los términos del propio Lotze. Estamos preguntándonos por si el ser es ser percibido o no, ¿verdad? Con la famosa paradoja empirista, según la cual el sonido o el color o un árbol en el bosque sigue existiendo si nadie los oye caer o nadie los escucha. ¿Tiene sentido hablar de el color en sí, el sonido en sí? ¿Qué significa que un sonido existe cuando no lo está escuchando nadie? Que un negro existe, el color se refiere, cuando no lo está viendo nadie. Si distinguimos el color en general del sonido en general y digo que son cualidades sensibles distintas, de hecho lo son realidades distintas, son intelecciones distintas, a estos contenidos les corresponde un cierto grado o un cierto elemento de afirmación, una cierta afirmatividad, en el sentido de que el color o el sonido no son una nada, pero, sin embargo, tampoco son entes. No son algo real en el sentido de la realidad efectiva de Lotze, porque ya vimos o ya comentamos que la realidad efectiva de Lotze partía de ese prejuicio naturalista según el cual la realidad es presencia, cosas naturales del mundo de las cosas, entes sensibles o materiales. Lotze intenta crear claridad y hallar una respuesta yendo hacia los principios. Es decir, Lotze lo que se da cuenta es que efectivamente las ideas tienen una cierta positividad. Bien, son algo, son una cierta afirmatividad. Eso es innegable, ¿no? Porque si no, no tendría sentido hablar de color, o no tendría sentido hablar de sonido.
incluso los nominalistas tendrían que ceder en este sentido, ¿no? Al final la disputa universalismo-nominalismo también es una disputa de filosofía primera. Estamos siempre dando las vueltas sobre la cuestión fundamental, que es un problema y que es un genuino problema, y en tal medida no va a tener una respuesta satisfactoria, sino que lo que tenemos que hacer es buscar en el fondo de dónde procede esta dicotomía, o cuál es la mejor manera de afrontar esta problemática tan compleja. Bien, Lotze va a establecer, una vez vistas estas consideraciones, 4 formas de ser, 4 modos de ser de la realidad efectiva. Es decir, lo efectivamente real tendría 4 formas en Lotze. En primer lugar, tendríamos que hablar de el ser de las cosas, es decir, de la existencia. Las cosas son. Bien, es a lo que se refiere con su primera noción de realidad efectiva como presencia, como aquello que está presente ante los ojos. Bien. Yo diría que en Lotze la perspectiva ontológica fundamental es esta. Bien, no la ha abandonado, simplemente va a añadir nuevos modos de ser de la realidad efectiva. Segunda manera de las formas del ser de la realidad efectiva en Lotze es el suceder de los acontecimientos. Bien, el suceder tiene que ver con precisamente esa perspectiva subjetiva, existencial o vivencial. La impresión de la luz o la impresión de el miedo es real, efectivamente real, aunque no sea objetivable, aunque no sea una cuestión sensible sí es, ¿no? Pero no es material, digamos, ¿no? Permanece en la conciencia. En tercer lugar está el mantenerse de las relaciones, es decir, estamos hablando de lo real en la medida en la que permanece siempre siendo el mismo y no cambia. Ese mantenerse de las relaciones, esas relaciones causa y efecto, también tendrían su propia manera de ser realidad efectiva. Estamos hablando de una perspectiva puede ser lógica, epistemológica, ideal, cognoscitiva, la entiendo por ahí, ¿de acuerdo? Pero básicamente estamos hablando de que, por ejemplo, la estructura sujeto-verbo-predicado a la hora de conformar una oración bien formada, un verdadero juicio, es inalterable y que por lo tanto eso tiene su propia realidad. Bien, esa conexión, digamos, ¿no? O yo que sé, la conexión entre la velocidad, el espacio y el tiempo. Esas relaciones en la física son estables y se mantienen y por lo tanto tienen su propia realidad efectiva. Y en cuarto lugar, que es la que nos va a interesar y en la que va a profundizar Heidegger en la medida en la que sirve como base para estudiar el concepto de verdad en Lotze, es la realidad efectiva entendida como la validez de las proposiciones. Es decir, el valer. El valer es una forma de ser real entendido desde una perspectiva lógica, lingüística o, como ya he dicho anteriormente, apofántica. Bien, si una proposición vale es porque es una proposición realmente verdadera y en ese sentido es real. Bien, estas son las 4 formas del ser real efectivo, las formas de la realidad efectiva. La cuestión es, ¿dónde se sitúa la pregunta por la verdad? Pues precisamente, ahora ya siendo puramente heideggerianos, cabría decir que la pregunta por la verdad debe situarse detrás del prejuicio, detrás del tropo retórico de la pregunta por el ser de la realidad efectiva. Esto es, debe situarse en la vivencia de la verdad, en esta existencia preteorética del percibir mundano, cotidiano, atemático o pragmático. Es decir, que desde mi punto de vista, y tengo razones para decirlo, en Heidegger la verdad originaria se sitúa en la propia vivencia del Dasein, ¿no? En la propia vivencia existente. Vivimos en la verdad. Y esa verdad es la que tenemos que estudiar.
por qué vivimos en la verdad o en qué consiste vivir en la verdad. Bien. Heidegger se da cuenta de que Lotze utiliza el concepto de la cuarta forma de ser de la realidad efectiva, que consiste en la validez de las proposiciones. Como digo, lo utiliza para fundamentar su idea de verdad. Es decir, que Lotze va a situar la verdad en un plano lógico, en un plano del lenguaje, en el plano de las proposiciones. Si algo cabe decir que es verdad, es justamente en el lenguaje, ¿bien? En lo que decimos acerca de las cosas, ¿vale? Y utiliza para esto, el propio Lotze, la idea del mundo de las ideas platónico como recurso teórico para fundamentar la validez de la verdad, el ser de la idea en Platón, es decir, la validez de la verdad de lo percibido en el percibir. El ser de la idea platónica es, justamente, la realidad efectiva de su validez. La validez, en Lotze, consiste en su mismidad, en su eternidad, en su supratemporalidad, es decir, en una verdad, en una proposición que es verdad al margen del tiempo, es decir, que no se ve afectada por el paso del tiempo, como por ejemplo 2 más 2 es igual a 4. Es una proposición que es verdadera y que no depende del transcurso del tiempo para ser falsada. No, nunca será falsa, siempre es verdadera. Es verdadera porque el 2 siempre va a ser idéntico a sí mismo. Pero claro, esto es un presupuesto. También había que preguntar por la verdad de los presupuestos, o en qué consiste presuponer algo, o si tenemos legitimidad en un plano inteligible, si tenemos legitimidad para asumir la identidad de los signos. Del mismo modo, el igual también es una presuposición. Presuponemos que va a ser igual, pero esto es una petición de principio, claro. En el fondo, la cuestión es aclarar en qué consiste exactamente una petición de principio o en qué consiste una presuposición. Al final es confiar, ¿no? Yo por lo general confío. Si una persona me dice que viene a trabajar, pues confío, ¿no? No lo sé, pero confías. Le das tu mano, ¿no? Le das tu brazo, arrimas el hombro, quiero decir. Es que es una cuestión casi antropológica, ¿no? Tendemos a confiar, tendemos a creer. ¿Por qué? No es asunto de este vídeo y tampoco creo que supiera dar una respuesta satisfactoria ni siquiera para mí mismo como para encima darla ante ustedes. Bien, continúo. El contenido de la verdad de una proposición o del ser de lo ente en general está ya puesto de antemano. La verdad afirmada o puesta en una proposición es reconocida, descubierta, en la medida en que vale, porque ya valía antes y después de ser pensada o descubierta. Tengan en la cabeza la idea de 2 más 2 es 4 cuando digo todo esto, ¿vale? Cuando decimos 2 más 2 es 4, la verdad que se afirma en esa proposición, en ese juicio, ya valía, ya era así. Bien, ya, y lo único que hacemos es reconocer o redescubrir esa verdad. Pero la verdad preexiste, porque la verdad en la proposición, si una proposición vale, vale antes de decirla. Ya valía antes de decirla. Bien, esa es la gracia. La preexistencia de la verdad con respecto a la percepción cognoscitiva del conocimiento de la misma implica su inconmensurabilidad con la realidad temporal característica del flujo de la vivencia intencional de la conciencia de la vida preteorética. Bueno, ya estamos con la terminología heideggeriana, la gente se ha perdido, tal. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más mundanamente. La preexistencia de la verdad, es decir, ya sabíamos que 2 más 2 era 4, con respecto a la percepción cognoscitiva o cognitiva, es decir, nosotros sabemos que 2 más 2 es 4. Lo único que hacemos cuando vemos esa frase, ese juicio, 2 más 2 es 4, es percibirlo desde el punto de vista del conocimiento. Esto implica su inconmensurabilidad, es decir, su
su incapacidad de ser conmensurado, es decir, de ser unido, de pertenecer a la misma realidad, de pertenecer al mismo contexto, de pertenecer a la misma manera de pensarlo o de vivirlo o de serlo, con la realidad temporal característica del flujo de la vivencia intencional de la conciencia de la vida preteorética. Bien, básicamente, que la temporalidad de los juicios verdaderos se distingue de una manera radical de la temporalidad de la vivencia de cada cual, de la temporalidad que vivimos, del tiempo que somos, en definitiva, ¿vale? Esto es lo que quiere decir esta frase tan rara. Bien, el sentido del tiempo es el criterio fundamental en el error conceptual de la comprensión del ser, de la realidad de lo real, en cuanto tal, para toda posibilidad del ser percibido que está abierto en sí al mundo y abierto para sí mismo, es decir, abierto hacia su propio ser. Es decir, para comprender la verdad de las proposiciones según Lotze, deberíamos aclarar primero la temporalidad de la vivencia, o en qué consiste eso de que somos tiempo. Bien. Y digo lo de la posibilidad del ser percibido que está abierto en sí para sí. Esto es básicamente Heidegger. Tengo chorrocientos vídeos sobre Heidegger. Váyanse a verlos, ¿sabes? No es plan de contar otra vez la misma milonga. Bien, lo verdadero, según los griegos, es ontos on, en Platón por lo menos, que es la verdad con validez real. Y Platón dice que la idea es usía. Usía es hipóstasis, justamente. La hipóstasis es el estar presentes por sí mismas las cosas existentes, que es lo que se ha solido llamar en la historia de la filosofía como sustancia. Bien, pero la cuestión es que las ideas no son cosas, las ideas no son sustancias. A lo mejor es que la idea de sustancia, la interpretación de la usía platónica como sustancia, no hace justicia a lo que quería decir Platón con usía. ¿Bien? Esto es lo que Heidegger va a llamar una malcomprensión, fruto de la interpretación tardogriega de Platón por parte de Lotze, que Lotze hereda, por así decirlo. Bien, usía no es sustancia, no es una cosa, no es algo real, no es lo existente en el sentido de lo presente, sino que usía es aquello que comparece, o la comparecencia, lo que está siempre presente, lo que se me aparece. Ejemplo, a ustedes se les está apareciendo un dispositivo a través del cual están viendo este vídeo. Me imagino que la gente lo verá por el teléfono móvil y si no, pues lo verán con el ordenador. Ustedes ven ese ordenador o ven ese teléfono móvil, pero la idea de ordenador y la idea de teléfono móvil ya preexistía antes de que tuvieran esa percepción. Y solo en la medida en la que tenían esa idea en la cabeza son capaces de significar esa percepción a través del lenguaje, diciendo estoy viendo un vídeo en mi móvil, estoy viendo un vídeo en mi ordenador. También ver preexiste. La cuestión es que las ideas preexisten antes de ser enunciadas y asociadas a cierta percepción. Bien, tenemos que estudiar eso. Justamente la usía es esa comparecencia de las ideas en nuestra percepción sensible, en nuestro propio estar siendo presentes. Entiendo que esto es una fumada, que es difícil de analizar. No se preocupen, denle tiempo a lo inteligible. Entonces, la cuestión es que valer, como esa cuarta forma de realidad efectiva, es la forma de realidad efectiva de las proposiciones, que no es lo mismo que la realidad efectiva de las ideas. Porque una idea no es una proposición, sino que una idea es un concepto. ¿Vale?
Es decir, Lotze se va a dar cuenta de que en realidad él sabe que la verdad está situada en las proposiciones, pero las proposiciones están hechas de conceptos. Y el concepto clave en una proposición para poder determinar algo, es decir algo de algo, determinar un ente, ¿no? Decir algo, de un ente. Para decir verdad necesitamos conceptos. Y estos conceptos, estas piezas de las proposiciones, también deben tener su propia verdad. Entonces, ¿en qué consiste la verdad de la idea? O ¿cabría investigar la verdad del concepto? ¿O en qué consiste esto de que un concepto valga, o un concepto tenga valor, o sea un valor? Y ya estamos llegando a la cuestión que yo quería trabajar. ¿No será que para saber si una proposición es verdadera, tenemos que saber si sus componentes son verdaderos? Es decir, si sus conceptos tienen la manera del valer, es decir, si valen o si son valores. ¿Se ve? Tienen que valer, es decir, tienen que ser verdad para que la proposición formada por esos conceptos también sea verdad. Bien, ¿se ve por dónde se está ya cocinando el concepto de valor moral? Bueno, si no, lo veremos más adelante. En Platón no hay diferencia entre juicio y concepto. Bien, importante. En Platón no hay diferencia entre juicio y concepto, sino que lo esencial del logos es una especie de clasificación de lo implícito en el habla, aquello de lo que se está hablando. El logos, el lenguaje para los griegos, o la razón, me da igual como lo quieran traducir, vamos a decir logos. El logos consiste en decir algo, es decir, manifestar algo, transmitir algo. Lo importante del logos no es el logos, sino de qué estamos hablando. Bien, lo que tratamos de hacer cuando hablamos es transmitir una idea, decirle algo a alguien. Bien, y lo importante no son las propias palabras, a no ser que nos pongamos formalistas y nos guste mucho la retórica. Pero claro, entonces estaremos haciendo sofística. Aquí lo que nos interesa es el contenido de lo que se está diciendo, es decir, el significado que está encerrado dentro de las palabras, dentro de los conceptos. Y por lo tanto, lo esencial del logos es mostrar algo. Bien, Heidegger lo va a estudiar lo estudia en profundidad en este texto, pero en fin, es larguísimo, por lo tanto yo me estoy circunscribiendo al asunto que nos compete. Si queréis que trabajemos la cuestión de la falsedad y la verdad, la síntesis y todo el jaleo que tiene ahí montado, hablaremos, pero en principio vamos a mantenernos aquí. Bien. ¿Cómo hemos de comprender la génesis del concepto de validez y la doctrina del ser ideal de la verdad? O mejor dicho, ¿qué es lo que se establece sobre la verdad cuando se dice que el ser de las proposiciones es la validez, y que la validez es la forma de realidad efectiva que Platón atribuyó a las ideas, es decir, al ser ideal? Bien, estas son preguntas que realiza Heidegger a la luz de las investigaciones filosóficas de Lotze. La respuesta que va a dar Lotze consiste en decir que la verdad, como proposición verdadera, consiste en valer. La verdad consiste en valer, siempre y cuando estemos hablando de proposiciones. Bien, pero valer es una forma de la realidad efectiva de la idea. Sin embargo, las ideas tienen al mismo tiempo el carácter de lo universal. Fijaos, aquí estamos con el universalismo y el nominalismo. Es el mismo debate. Frente a las particularizaciones sensibles. Las proposiciones que valen y que por consiguiente son ideas al mismo tiempo son lo ideal en el sentido de lo universal, es decir, son siempre válidas, siempre necesarias, respecto de las particularizaciones de las proposiciones, concretamente respecto de las posiciones. ¿Por qué? Y esto lo dice a raíz de Husserl, porque en Lotze la idea consiste en su validez, es decir, en la proposición,
que vale, es decir, proposición verdadera. Mientras que en Husserl la idea es lo universal, es la forma o es el género. Y esto nos da como conclusión que la proposición es lo mismo que el universal, es decir, que es lo mismo que la idea. Y que por lo tanto la proposición es un género respecto de las posiciones, respecto de lo afirmado, respecto de lo realmente existente desde un punto de vista inteligible. El lotse, ser verdad, es decir, la validez, consiste en el ser efectivamente real de las proposiciones verdaderas. Es decir, que la esencia de la verdad se encierra en las proposiciones verdaderas porque éstas son reales. ¿Bien? Luego la esencia de la verdad es la validez, es el valer, desde un punto de vista lingüístico. Bien, y hasta aquí. Paramos. Yo creo que me queda alrededor de un vídeo para terminar este parágrafo. Sin más, espero que les haya interesado. Si no, pues nada. Y nada, poco más. Un saludo y hasta la próxima.